¿Ando? Perfecto. Bueno, pues buenas noches a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Les doy la bienvenida a este ciclo de conversatorios del CINI-CNSP en nombre de nuestro director, el doctor Simón Barquera, que es parte de todas nuestras actividades de fortalecimiento de la comunidad estudiantil de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Mi nombre es Paola Palacios Robles, yo soy nutrióloga clínica especializada en nefrología, coordinadora operativa, docente y egresada de la Maestría en Nutrición Clínica de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy les estaré acompañando en este conversatorio sobre el programa de la Maestría en Nutrición Clínica, donde nos acompaña el coordinador titular del programa, el doctor Iván Osuna Padilla, y mis colegas Ana Lucía Gómez, Lucía González y Alberto Rodríguez, también egresados de esta maestría. Les recuerdo que este espacio es para que aclaren todas sus dudas sobre este posgrado, así que les pedimos escribir todas sus dudas en los comentarios, los cuales estaremos leyendo y contestando en el último bloque del conversatorio. Pues gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Bueno, para dar inicio a este conversatorio, les comentaba que nos acompaña el coordinador titular de este programa, el doctor Iván Osuna Padilla. Se los presento. Él es licenciado en nutrición, maestro en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública, especialista en métodos estadísticos y doctor en investigación en medicina. Es titular y fundador del Departamento de Nutrición Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Además, es coordinador titular de la maestría en nutrición clínica desde el 2023. A continuación, el doctor Iván Osuna nos presentará el programa académico de la maestría en nutrición clínica. Bienvenido, doctor. Adelante. Creo que no lo escuchamos. Listo. Gracias, hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. La intención es poder aclarar y resolver las dudas en torno al programa. En los siguientes minutos les voy a presentar un poco eh, de qué se trata, cuáles son los objetivos que perseguimos y de manera breve en qué consiste el programa académico, ¿no? Algunos aspectos relevantes. Este programa nació en el 2008, hace ya algunos años. Desde un inicio fue un programa colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Perinatología, liderado y fundado el programa por la doctora Otilia Perichar. Desde el 2024 realizamos una serie de cambios para realizar una modificación en el programa, siendo hoy en día un programa colaborativo entre el INSP, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de igual manera el INPER. Desde el 2011 forma parte de el posgrado de calidad, antes CONACYT, hoy en día la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Este año acabamos de tener una reacreditación, la cual tiene una duración del 2025 al 2028. Hoy en día llevamos 17 generaciones. La generación que ingresará en septiembre de este año será la número 18 y tenemos un total de 162 alumnos egresados. Hoy conocerán a tres de ellos. Gran parte de la plantilla de alumnos egresados se encuentra laborando en institutos nacionales, en hospitales públicos y privados, consultores independientes. Hay profesores de asignatura y de tiempo completo en universidades tanto públicas como privadas. Hay quienes se dedican de manera completa a la investigación clínica y comunitaria. Y también tenemos algunos egresados que se desempeñan en la industria farmacéutica. El objetivo del programa es formar profesionales expertos en nutrición clínica que tengan las habilidades necesarias para ofrecer una atención nutricia de alta calidad, efectiva y segura, con el objetivo de prevenir o tratar enfermedades relacionadas con la nutrición y disminuir riesgos de enfermedad, tomando como base la evidencia científica actual.
¿Quiénes son los candidatos a este programa? Licenciados en nutrición o en áreas de la salud con conocimientos demostrables en nutrición. Hemos tenido alumnos que tienen por formación licenciatura en medicina. No es un programa cerrado a otras profesiones, pero sí definitivamente el candidato necesita demostrar conocimientos en nutrición clínica e idóneamente tener experiencia comprobable en la práctica de la nutrición clínica, ya sean rotaciones o prácticas profesionales, servicio social en nutrición, cursos o diplomados o aspectos relacionados a la educación continua. Algunas de las fases importantes a considerar del proceso de selección. Actualmente, como ya muchos de ustedes saben, tenemos abierta la convocatoria hasta el mes de mayo. Y estos son los pasos. El primero de ellos es enviar la documentación requerida en la plataforma, el pago de derechos para el proceso de selección. Todos estos requisitos los pueden revisar directamente en la página. Hay un examen de conocimientos generales. Este es el examen de ingreso al posgrado, Exani 3. Luego hay un examen institucional de matemáticas y hay un examen de nutrición clínica relacionado al abordaje de distintas enfermedades crónicas no transmisibles, relacionadas a la evaluación nutricional exhaustiva, especializada, al soporte nutricional, entre algunos otros aspectos, para los cuales no hay una guía. Hay un temario que se les facilita y la próxima semana tendremos un curso en la plataforma de educación continua del instituto que también puede funcionar como un curso propedéutico. Aquellos alumnos que tienen los mejores puntajes, específicamente los mejores 20 puntajes, pasan una fase final donde serán entrevistados por dos profesores del programa para finalmente seleccionar a los mejores 13 puntajes. Solamente tenemos la capacidad de aceptar a los mejores 13 perfiles, considerando que durante todo el segundo año rotan por distintas sedes hospitalarias y pues no tenemos suficientes espacios para poder recibir una mayor cantidad de alumnos. Aquellos alumnos seleccionados son los que iniciarán el próximo ciclo, la generación 2026-2028, que arranca la primera semana de septiembre. Algunos detalles del programa: es un programa de 4 semestres de tiempo completo. Las clases se dictan en Ciudad de México. Es un programa 100% presencial. Esto es un punto importante. Consideramos que pues, no hay clínica sin práctica y esto pues, hace que no sea factible llevar un programa en línea. Requerimos que aquellos alumnos seleccionados tengan disponibilidad de tiempo completo porque hay clases que se dictan tanto en horario matutino como en turnos vespertinos, acorde a la disponibilidad de los profesores. Los profesores son expertos en su área, la mayoría de ellos insertados en institutos nacionales, de ahí que habrá clases que se toman todas en Ciudad de México, pero algunas en Instituto Nacional de Perinatología. Hay unidades didácticas que se dictan en el Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hay algunas materias que se dictan en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Nacional de Cardiología, en el Nacional de Nutrición, entre algunos otros. El primer año es donde tenemos la mayor carga teórica, la mayor cantidad de unidades didácticas, vaya, y el segundo año es cuando los alumnos tienen la oportunidad de rotar durante el turno matutino en las distintas sedes que mencionaré a continuación. Y por las tardes es cuando tienen la carga académica o las unidades didácticas. Mientras que en el cuarto semestre tienen clase únicamente los días viernes y el resto de la semana están rotando por las diferentes sedes. Este es el mapa curricular. El primer semestre hay algunas materias relacionadas a la salud pública, determinantes sociales, ética y derechos humanos, epidemiología y bioestadística, introducción a la salud pública, algunas materias relacionadas propiamente a la nutrición clínica, evaluación del estado nutricio, bases fisiopatológicas de la nutrición y nutrición funcional. En el segundo semestre tenemos nutrición clínica 1,
medicina basada en evidencias, y dos materias relacionadas a la salud pública, comportamientos, entornos y políticas saludables, y estrategias clínicas para la promoción de la salud. Como pueden ver, pues aquí tenemos eh, 10 unidades didácticas en el primer año, mientras que en el segundo año ya son solamente eh, 3 unidades didácticas: nutrición clínica 2, seminario de integración clínica y seminario de proyecto terminal. Funcionan como unidad didáctica las prácticas de nutrición clínica 1 y 2, que es básicamente las rotaciones que los alumnos tienen oportunidad de realizar. Todos los profesores son expertos en su área. Hay docentes invitados en las unidades de formación clínica, lo cual hace que sea pues muy productivo y enriquecedor al verlo no solamente desde la parte teórica, sino desde la expertise de cada uno de los profesores. Adicional a esto, los alumnos deben de cumplir con 4 créditos optativos. Una de las unidades didácticas, Introducción a la Salud Pública, funciona como un crédito optativo, de tal manera que los alumnos requieren cumplir con otros 3 créditos optativos, que estos se van cubriendo a lo largo de los 2 años con cursos o seminarios que se ofrecen al interior del instituto. ¿Qué distingue a este programa? Lo que lo hace único es básicamente la oportunidad de tener prácticas supervisadas por expertos en distintas áreas de la nutrición clínica. No van a un hospital a, pues, aprender de una manera autónoma, sino van a tener una supervisión para que un experto les pueda dar retroalimentación respecto a su ejercicio profesional. Esto nos permite desarrollar competencias técnicas y competencias no técnicas, o habilidades duras y habilidades blandas. En lo que respecta a las duras, implementación de conocimientos, el aprendizaje en entornos clínicos, el aprendizaje basado en problemas, y las habilidades blandas: comunicación, colaboración y trabajo en equipo, desarrollo y fortalecimiento de valores, enseñanza hacia otros profesionales del equipo multidisciplinario. Los alumnos tienen que cumplir estos 11 meses de prácticas, y la forma en la que está diseñado es para que todos cumplan con 3 meses de práctica supervisada en entornos de terapia intensiva o soporte nutricional, en el cual tienen la oportunidad de rotar en estos 3 institutos actualmente: en el Hospital General Manuel G. González, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tienen una rotación oncológica, la cual se realiza en el INCAN o en el FUCAM de cáncer de mama. Una rotación de pediatría, la cual se realiza ya sea en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Cardiología o en el Hospital General de México. Una rotación de perinatal, la cual se realiza en el INPER. 2 a 3 rotaciones de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos todas estas rotaciones aperturadas o activas en este momento. Rotan en una clínica de pacientes con EPIC, trasplante hepático, clínicas de obesidad, tanto en el GEA González como en el Nacional de Nutrición, CAIPADI, y en un centro de nutrición renal, en este caso es en CIMER o en el Instituto Nacional de Cardiología, así como una rotación de consulta externa y una rotación optativa, en las cuales tenemos aperturadas distintas sedes. ¿Qué distingue este programa? En nutriólogo clínico estamos conscientes y seguros que debe de ser un profesional de la salud que pueda evaluar el estado nutricio y ofrecer una atención nutricia intensiva y personalizada a individuos que requieran planes de alimentación o esquemas de apoyo nutricio. Nutrición clínica no es trabajar en un hospital, sino contar con los conocimientos y habilidades para resolver problemáticas de la vida real, y definitivamente hay algunas habilidades que se desarrollan solamente con la práctica. Eso es lo que distingue al programa, al ser un posgrado profesionalizante y de calidad, con prácticas supervisadas, que enfrenta al alumno a problemáticas reales, fortaleciendo sus habilidades clínicas, analíticas y de toma de decisiones en el ámbito de la nutrición clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Pues bueno, les recuerdo que todos los detalles del programa de la maestría en nutrición clínica también los pueden encontrar en nuestra página web. El link está en la descripción de este video y las dudas que vayan surgiendo, escríbanlas en los comentarios para que en breve les demos respuesta. Siguiendo con nuestro programa del día de hoy, le doy la bienvenida a mis colegas, también egresados de esta maestría. Ana Lucía Gómez. Vamos a empezar. Bueno, voy a presentárselas. Ana Lucía Gómez, ella es licenciada en nutrición, maestría en nutrición clínica por el INSP. Cuenta con un diplomado en educación en diabetes, un diplomado en nutrición renal y actualmente es adscrita al Departamento de Nutrición Clínica del INER. Además, es docente en programas de posgrado de nutrición y enfermería y cuenta con diversas publicaciones en el área de soporte nutricional. Por aquí le vamos a hacer algunas preguntas para que nos cuente un poquito de su experiencia en este posgrado y de qué le deja. Primeramente, saludarte, Ana Lucía, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Pau? Yo muy bien. Qué bueno, qué gusto saludarte. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Perfecto, pues vamos a comenzar. Quisiera preguntarte, Ana Lucía, ¿cuál fue el cambio más importante que la maestría en nutrición clínica produjo en tu criterio clínico? Muy bien. Creo que como lo comentaba el doctor Iván, en la parte de las rotaciones clínicas es algo que te cambia por completo la perspectiva. Y el hecho de conocer diferentes enfoques de diferentes enfermedades, diferentes hospitales, te da una visión más amplia de lo que tienes que considerar al abordar un paciente, ¿no? Entonces, esto te abre el panorama sabiendo que cada paciente es diferente y que sus características individuales tienen que ser consideradas de forma muy especial al brindar tratamiento nutricional, ¿no? Independientemente del área en la que tú decidas enfocarte, hay muchas características y el hecho justo de tener estas rotaciones y verlo en el día a día te da estas herramientas y estas habilidades, ¿no? Que no se desarrollan únicamente al leer los artículos, las guías, sino al vivirlo diariamente y de forma guiada. Eh, entonces, la parte de la maestría te da tanto las habilidades teóricas como las prácticas y esto enriquece demasiado el enfoque clínico como nutriólogo. Sin duda, totalmente de acuerdo contigo. Una pregunta más, por favor. Platícanos, antes de estudiar esta maestría, ¿qué aspectos consideras que subestimabas y ahora consideras como fundamentales en tu práctica clínica? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que justamente cuando entras a la maestría te das cuenta de la importancia que tiene la interpretación adecuada de la evidencia científica. No creo que antes no lo considerara importante, pero para mí ahora tiene más peso el hecho de siempre verificar que la información o lo que esté llevando a cabo con los pacientes sea lo adecuado, esto con base en evidencia científica, y también el hecho de que toma importancia el crear nuevos conocimientos, ya que también tienes un acercamiento muy importante con los profesores que realizan investigación en la parte nutricional y a la vez lo llevan con el enfoque clínico. Entonces, esto fortalece mucho como nutriólogos el hecho de aprender o ver cómo hacen investigación y cómo esto puede ser aplicable en la práctica. Entonces, justamente, pues también la maestría te permite acercarte a esta parte de la investigación, que muchas veces no lo vemos en la licenciatura ni en el servicio social, sino hasta verlo en esta maestría. Perfecto, Ana Lucía, pues muchas gracias por contarnos un poquito de tu experiencia y tu visión, tu cambio a través de la maestría. Bueno, Gracias. ahora les voy a presentar a Lucía González Ramírez. Hola Lucía, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Les voy a platicar un poquito de Lucía. Ella es licenciada en nutrición, maestra en nutrición clínica también por el INSP, maestra en administración de instituciones en salud y candidata al doctorado en nutrición y ciencias de la salud. Su investigación se ha centrado en el inmunometabolismo, la composición corporal, la salud cardiometabólica en condiciones catabólicas, así como en la metabolómica aplicada a la nutrición de precisión. Y bueno, pues te vamos a hacer unas preguntas el día de hoy, Lucía. Primeramente quisiera preguntarte, a lo largo de la maestría, ¿cómo consideras que evolucionaron tus intereses, tus inquietudes en nutrición clínica y qué consideras que influyó en este cambio? Claro, pues mira, antes de empezar la maestría yo ya trabajaba en un hospital
y me dedicaba al soporte nutricio y a ver la alimentación de los pacientes hospitalizados. Una vez que empecé la maestría, pues mi enfoque siguió siendo ese soporte nutricio, nutrición enteral, parenteral, pero me estaba enfocando más a paciente pediátrico. Y durante la maestría me di cuenta que a lo mejor paciente pediátrico no era lo que quería ver, sobre todo por el seguimiento. Me encantaba trabajar con los niños cuando estaban en el hospital, darles el apoyo nutricio necesario, pero ya cuando se van de alta, ya el trabajo es más con los papás. Y eso para mí fue una frustración porque muchas veces el niño lo quiere hacer, está con toda la disposición, pero el trato con los papás era un poquito más, vamos a decir, diferente a lo que yo esperaba. Y bueno, pues me enfoqué más hacia los adultos y ahora sigo en lo mismo, a pesar de que ahorita estoy haciendo investigación, me enfoco más a adultos que en niños. Eso fue el cambio a la maestría que me hizo ver. Oye, pues un gran cambio, ¿no? Sí, de niños a adultos, pero también lo disfruto mucho. Qué bueno, Lucía. Muchas gracias por compartir. Ahora preguntarte un poquito fuera de la maestría, cuéntanos qué factores influyeron en tu decisión de cursar el doctorado en la Universidad de Emory. Sí, mira, en la maestría tuve grandes ejemplos de personas que combinaban su práctica clínica con la investigación y el doctor Iván Osuna es un gran ejemplo. Entonces, eso me inspiró a después de que egresé, dije, bueno, pues a mí también me gustaría poder hacer esa combinación entre mi práctica clínica y la investigación. Entonces, tardé como 2 años y medio en llenar las cosas que necesitaba para poder empezar a aplicar a un doctorado y sabía que quería hacerlo en el extranjero y encontré a un doctor en la Universidad de Emory, el doctor Thomas Ziegler, que trabaja en soporte nutricio y metabolómica. Entonces dije, yo quiero seguir en mi misma línea de soporte nutricio. Este profesor lo tiene, combinaba la práctica con la investigación y a partir de allá empecé pues mi nueva etapa para formarme como investigadora en Emory, pero todo empezó con el ejemplo que vi durante la maestría. Un gran ejemplo. Exactamente, un gran ejemplo. Muchas gracias, Lucía. Gracias por contarnos sobre tu experiencia y muchas felicidades. Muy bien, pues por último les voy a presentar a nuestro invitado, Alberto Ramírez Saucedo, también egresado de la maestría. Él es licenciado en Educación Física y Nutrición, con la maestría en el INSP, maestría en Nutrición Clínica, y tiene un doctorado en Cultura Física. Cuenta con diplomados tanto en Nutrición Clínica Pediátrica, Nutrición Deportiva, Lengua de Señas Mexicanas y Gestión Educativa, perdón. Es profesor desde el año 2009, con una gran experiencia en atención nutricia, en pediatría y en enfermedades crónicas. Además, es investigador en actividad física. Bienvenido, Alberto. Hola a todos, muchas gracias. Qué gusto verlos por aquí. Y pues gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy feliz de poder compartir espacios con ustedes. Al contrario, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, igual que todos nuestros invitados. Bueno, pues te voy a hacer algunas preguntitas, Alberto. Primeramente, preguntarte de qué manera se transformó tu práctica clínica al haber cursado este programa de maestría en nutrición clínica. Bueno, la verdad es que el programa es muy completo. O sea, antes de entrar a la maestría, intento más de un año, más de una vez, no quedé a la primera. Y eso me dio chance justamente de ver a fondo de qué trataba la maestría, pero ya cuando estás ahí te das cuenta que es mucho más grande, ya lo decía Ana Lucía, desde que te enseñan a ver la evidencia científica desde un punto de vista más objetivo, te enseñan como toda esa parte. Las prácticas, que ya lo mencionaban también, indiscutiblemente, el hecho de que estén supervisadas
por personas muy capaces en el área te hace que te abran el panorama, si bien no te vas a dedicar a todas las áreas, pero el hecho de conocerlas de la mano de esta persona hace que tu práctica clínica definitivamente se vea muy, muy fortalecida, y el hecho de que sean en diferentes lugares hace que conozcas diferentes maneras de trabajo, hace que conozcas diferentes maneras de aplicar la evidencia científica, porque una cosa es interpretarla y otra cosa es aplicarla de acuerdo a los contextos en los que estás. Entonces, eso definitivamente es un punto increíble que se ve en la maestría, pero sobre todo a mí algo que me queda muy, muy, muy marcado es el hecho de que siempre desde la licenciatura te dicen es que la nutrición tiene que ser individualizada, la nutrición tiene que ser específica para cada persona, pero hasta que no estuve en este programa me di cuenta de verdad de lo que era una nutrición individualizada. El hecho de tener profesores que están muy apegados al proceso de atención nutricia como metodología, te das cuenta que puedes aplicar diferentes rubros. No todo solamente es medir exámenes bioquímicos, no todo es medir cuánto está comiendo, cuánto lo estás nutriendo, sino la parte de la consejería nutricia, la parte de la educación nutricia, toma mucha relevancia porque al final de cuentas, si bien en un hospital, por ejemplo, una terapia intensiva o cosas así por el estilo, es complicado de repente o es difícil aplicar estas cosas de consejería y de educación, pero en consulta externa, en clínicas de obesidad, en trasplantes, en terapia de reemplazo renal, eso debe de estar presente. Entonces es cuando te das cuenta realmente de cómo puedes enfocar todo este bagaje de investigación hacia la persona de verdad, o sea, cómo puedes enfocarlo hacia la persona, hacia su contexto, hacia sus metas, hacia sus intereses, y pues sobre todo a las metas clínicas que entre nutriólogo, médico y paciente se propongan. Y perdón, y contrario a Lucía González, yo me enamoré de pediatría en la maestría. Yo iba solamente por adultos y me bastó una rotación en USIN y wow, terminé enamoradísimo de pediatría. Pero ya ves, al fin y al cabo, o sea, solo cambió un poco, pero tu interés sigue siendo el mismo y tu pasión sigue siendo la misma. Simplemente la maestría te abre más opciones y te abre los ojos hacia otras áreas de la nutrición clínica que a lo mejor no habías pensado. Exacto. Exactamente. ¿Sí, Y maestro? justo creo que el hecho de rotar en estos 11 meses les da la posibilidad de poder identificar a qué les gustaría dedicarse, ¿no? A mí también en su momento, cuando roté en el CIENI, en el INER, me fascinó trabajar con pacientes que viven con diagnóstico de VIH porque vi una oportunidad grandísima de generar información que no había en ese momento, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy bueno y también concientizar pues a todos los aspirantes que pues esto no sales de la maestría y no sales siendo un experto en nutrición pediátrica, ¿no? O no sales siendo un experto en fibrosis quística o en EPID, ¿no? Sino te da la posibilidad de identificar todas las áreas de oportunidad y entonces ya después está en ti el hacerte el experto en estar siempre al día en eso, pero no te lo da el programa, vaya, ¿no? Sino solamente identificar estos focos o áreas de oportunidad o aquello que pues les haga sentir llenos y felices, ¿no? Plenos. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, Alberto. Y una pregunta más. Cuéntanos ahora, ¿cómo consideras que se fortalece el hacer profesional de la nutrióloga, del nutriólogo con programas como la maestría en nutrición clínica del INSP? Pues justo lo decía el doctor Iván al principio. Sin práctica, se queda como en cierta manera corta esta experiencia. Entonces, el hecho de que te permitan rotar en diferentes lugares te hace apropiarte, pues, básicamente de las formas de trabajo, de qué está funcionando en un lugar. Lo ves, lo cobijas y dices sí me sirve o no me sirve, y lo mismo en otro espacio. Entonces, que todos los nutriólogos clínicos
no solamente de este programa, en general de todos los programas desde licenciatura, las prácticas clínicas son indispensables porque es cuando te vas a enfrentar realmente a lo que es la nutrición clínica, ya sea en hospitales, ya sea en consultorio, en donde sea que se dé la nutrición clínica, eso es lo que te va a dar las herramientas. Yo trabajo en una escuela de educación especial, eh, y me he topado con niños que tienen parálisis cerebral, con niños con síndrome de Down que tienen problemas cardíacos, con niñas y niños que tienen válvulas en el cerebro, y demás problemas que tienen cosas que tienen que ver con la nutrición. Entonces, hasta donde no crees que te puedes topar con nutrición clínica, lo haces y es donde dices, wow, vamos a empezar a echar mano de esto. Y también tiene el plus de que pues conoces gente, o sea, te vas relacionando. Muchos de mis compañeros salieron y entraron a doctorados dando sus prácticas en hospitales donde rotaron, otros consiguieron trabajo en hospitales donde rotaron, otros consiguieron trabajo en clínicas porque conocían. Entonces, no solamente es esta parte de la formación como nutriólogo, como profesional, sino el hecho de desarrollar lazos de comunicación, lazos de colaboración incluso con otros profesionales por ahí en los grupos que hay de nutriólogos en los que estoy. Es increíble ver pues cómo tienes una duda y mandas la pregunta y nadie te juzga por tener esa duda, sino te ayudan y te dicen, no, mira, yo leí, te mandan. Entonces es increíble esta parte y la maestría pues ayuda también a este fortalecimiento del quehacer del nutriólogo, o sea, de todas las nutriólogas y nutriólogos. Sí, perfecto, sin duda una gran comunidad, ¿no? Que ya somos de egresados. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, pues ahora los invito a todos, a nuestros invitados, también al doctor Iván, a que nos ayuden a contestar las preguntas. Siéntanse libres de de abrir su micrófono y si quieren contestar la pregunta, adelante. Vamos a contestar 7 preguntas. Primeramente, nos preguntan por acá. Las clases de primer año, ¿cuántas horas son al día? Es decir, ¿se puede trabajar y estudiar? ¿Alguien que Uf, quiera contestar? gracias. Si quieres la contesto yo, Paola. Adelante. Bueno, decimos disponibilidad de tiempo completo. Eso no significa que tengan que estar disponibles 24/7, claro está, ¿no? Pero pues normalmente las clases son en el transcurso de la mañana algunos días y otros días son en la tarde. No sé, por ejemplo, me viene en mente ahorita tienen una clase de nutrición clínica uno los días jueves de 3 a 6 de la tarde en el instituto. Y los demás días tienen clases en la mañana de 8 a 11. Entonces, no es que no puedan trabajar, hoy en día no está penalizado el hecho de trabajar cuando tienen una beca académica, en este caso la beca nacional de la Secretaría, pero probablemente el cumplir con un horario establecido en un trabajo como tal sería complicado. No está peleado con la consulta, eso sí es más sencillo y yo es algo que veo que muchos de los alumnos hacen, ¿no? Me adelanto a la pregunta 6 porque preguntan si se ofrecen becas. Sí, los 13 alumnos que ingresan son los 13 alumnos que tienen beca de la Secretaría que ahorita, si no me equivoco, anda como entre 14,000 y 15,000 pesos aproximadamente, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a preguntar esta otra pregunta para las personas que quizás no entraron a tiempo y no alcanzaron a escuchar esa parte. Nos preguntan, ¿para poder ingresar a la maestría es necesario tener experiencia previa en el ámbito clínico? No sé cuál fue la experiencia de Ana Lucía o de Lucía González al momento de su, de su aplicación, vaya. Pues en mi caso yo sí tenía experiencia en el ámbito clínico, yo sí ya trabajaba en el hospital, trabajé como 3 años y medio, casi 4 años en un hospital y tuve compañeros que al contrario de mí no tenían experiencia
eran casi recién graduados de la licenciatura. Así que no es necesario, pero en mi caso yo creo que sí me ayudó bastante. O sea, sí entendía más rápido, em, como ya tenía la experiencia, cuando me tocaron las rotaciones, no era algo nuevo para mí, tenía menos miedo a tocar, a hacer. Entonces yo creo que ahí sí podría haber una diferencia entre tener experiencia clínica previa a no tenerla, pero necesario o obligatorio no es. Y no sé, los demás, puedo estar equivocada. Sí, bueno, creo que justo a mí me pasó algo así como lo que mencionas. O sea, yo sí no tenía experiencia más que la parte del servicio social que hice 6 meses en un hospital privado y pues entré sin otra experiencia, no había trabajado. Entonces, pues sí, o sea, como que tienes que ir a la par, ¿no? O sea, vas aprendiendo las cosas y tienes que hacerlas y como que entonces las dudas a veces no surgen al momento, ¿no? Porque entonces como que te tardas más tiempo en decir, ah, bueno, hubiera preguntado esto, pero bueno, eso no es una barrera o un impedimento para aprovechar las rotaciones y la maestría. Creo que ambas situaciones, el tener experiencia y no tenerlas, pues bueno, más depende de ti y de tus aptitudes y actitudes que tengas en el aprendizaje. Y justamente en la última fase de la aplicación o del proceso es la fase de las entrevistas. Y en esta parte de las entrevistas, aquí evaluamos que idóneamente el alumno tenga esa exposición a entornos clínicos de alguna manera, que hayan hecho su servicio social en un hospital, que hayan realizado prácticas hospitalarias, a diferencia de, pues, el alumno que no tuvo ni una exposición, obviamente pues no le va tan bien en esos puntajes, aunque haya llegado a esa fase final, ¿no? Entonces sí, definitivamente es algo deseable. Como bien mencionaba Alberto, en su caso él no logró el ingreso en la primera aplicación, como mencionabas, Alberto. Hay muchos aspirantes que lo logran al segundo o tercer intento y justo lo que hacen es al no lograr el ingreso, entonces ese año buscan algún voluntariado, buscan la manera de poder sumar esos puntos, ¿no? Educación continua, entre otros aspectos, con la finalidad de tener mejores, mayores posibilidades o mejores puntajes en el siguiente ciclo. Sí, creo que habrá quienes trabajen en un hospital desde hace años y tengan cero actualización, a quienes no hayan tenido oportunidad de trabajar en un hospital, pero que están a la vanguardia, ¿no? Entonces, no es un no rotundo, pero sí, claro que es algo deseable. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es de carácter obligatorio contar con título o también es admitido si se encuentra en proceso? Pues estaba No, no sé. dirigida para el doctor Iván. Sí, bueno, idóneamente, si son seleccionados, la segunda semana de julio es cuando se dan las notificaciones y en ese momento ya tendrían que tener su título listo para poder realizar la inscripción. Esto lo comento para todos los que terminan su servicio social en julio. No es factible, tendrían que esperarse a la convocatoria del 2027 o aquellos que tienen su título en trámite, lo que les van a comentar en servicios escolares es que suban la carta de compromiso que su título estará listo para más tardar en julio en el caso de ser seleccionados. Perfecto, muchas gracias, doctor. Una pregunta más que nos hacen. Al momento de enviar la documentación a la plataforma, ellos me indican cuándo puedo realizar el Exani 3. Ofertan varias fechas para realizar el examen. Gracias. Este tipo de preguntas lo pueden revisar directamente con el área de control escolar, ¿no? Ellos son los que tienen, vaya, la función de llevar todos estos procesos de exámenes institucionales, ¿no? Eso no tengo el conocimiento para darles una respuesta adecuada. Perfecto, muy bien. Y me voy a saltar la pregunta 5, que es necesario tener experiencia en nutrición clínica? Porque ya lo platicamos. Vamos a pasar a la que sigue. ¿Por qué no se ofrece en línea? Me imagino Eso que sí es me algo. gustaría que ustedes lo respondan, o sea, ¿por qué no ofrecemos esto en línea? ¿No? Creo que ya lo han mencionado
de una manera un poquito superficial, pero sí me gustaría que ustedes como egresados nos pudieran dar su punto de vista, ¿no? Empezamos contigo, Alberto. Ok, Ni tiempo te di de pensarlo, ¿no? bueno, la verdad es que a nosotros nos pasó algo súper interesante porque somos la generación de la pandemia. Entonces, las clases del primer año nos tocaron en línea y fue complicado porque creo que tanto para profesores como para alumnos fue complicado. Pues porque en línea era nuevo, estaba pasando un montón de cosas, entre nervios, miedos, personas que no sabíamos quizá manejar la tecnología. Entonces, el hecho de tomar clases en casa es complicado porque de todo te, te distraes. Entonces, eso fue como un experimento que afortunadamente lo llevamos muy bien porque tanto mis compañeros como yo creo estábamos muy comprometidos en esto de aprender. Si alguien no sabía, y que era mi caso, no faltaba el alumno o el amigo o compañero que le sabe a la tecnología increíblemente y te decía, oye, hazle por aquí, muévele, hazle. Y bueno, eso nos tocó, pero pues sabíamos nosotros de antemano que para las rotaciones, las que se podían, porque muchos institutos pues cerraron puertas, iban a ser tenían que ser presenciales, porque es parte de la esencia de la maestría. Entonces yo no me imagino teniendo tus prácticas clínicas en línea, o sea, cómo vas a dar la consulta, cómo vas a ir a visitar al paciente, cómo vas a hacerle la exploración física, cómo vas a atender a todos los pacientes que tengas que atender, pasar de un cuarto a otro, quién te va a llevar o sea, no hay manera de que puedas hacer eso, necesitas estar presente porque los pacientes están ahí en el hospital y es parte de tu quehacer clínico. Habrá quizá en algunos momentos en que pudiera existir la teleconsulta o cosas por el estilo, pero solamente en unas rotaciones muy poquitas. Y creo que justamente el INER tuvo para VIH teleconsultas, y se podía hacer, pero ya estando en soporte nutricio, pues no hay manera de cómo llevarlo. Y además, ya cuando pudimos tener clases presenciales, las pocas que tuvimos, la verdad es que es una experiencia completamente diferente, que el maestro esté presente, que te esté ahí hablando en persona, a que te esté hablando a través de la computadora. Entonces somos un experimento híbrido que al parecer muy, muy bien llevado porque todas mis compañeras y compañeros han logrado cosas impresionantes en donde están trabajando. Y pues bueno, fuimos un experimento híbrido que salió bien, pero definitivamente no hay manera de hacer tu rotación clínica en línea. Súper. Ana Lucía, gracias por tu comentario, Alberto. Creo que sí, como Beto comenta, pues justamente, bueno, él y yo somos de la misma generación y si el primer año nos tocó en línea, que pues sí, con sus dificultades se logró porque justamente era toda la parte de clases y teórica, entonces pues creo que no tuvimos tanto impacto, ¿no? Como en esa parte, pero sí, o sea, sí, por ejemplo, tu área favorita es el soporte nutricional, o sea, no hay manera de que te lleven un paciente de UCI a tu casa, ¿no? O en línea. Entonces, definitivamente es una experiencia que no se puede replicar en línea, lo tienes que hacer de forma presencial y pues visitar todas las rotaciones, los hospitales para vivirlo. Entonces, si no, no es posible que sea en línea. Desde mi punto de vista, no creo que sea algo viable y que justamente a esta maestría le da como el super plus, o sea, de que tienes las rotaciones y de que lo puedes vivir de manera presencial. Súper, muchas gracias. Lucía González. Pues si bien COVID nos dejó muchas enseñanzas, nos brindó muchas herramientas en cuanto a educación, definitivamente hay una diferencia entre estar en una clase presencial y estar en una clase en línea, empezando por la atención. Es mucho mejor estar en presente porque entonces no tienes el celular que te está distrayendo, el perro que te está ladrando o cualquier otra cosa del ambiente, sino que estás ahí específicamente para pues atender a lo que te está presentando el maestro, inclusive a interactuar con tus otros compañeros, porque también de ellos podemos aprender.
A mí cuando empecé el doctorado me tocó también pandemia y yo agradecí cuando ya todas mis clases estaban presenciales porque el aprendizaje es diferente, aunque no de mérito los beneficios que nos da la parte de en línea, sobre todo cuando son pacientes ambulatorios, es relativamente sencillo si el paciente sabe utilizar la tecnología, poder llevar un seguimiento. Pero definitivamente cuando es un paciente hospitalizado es prácticamente imposible hacerlo en línea. Claro, coincido contigo. Muchas gracias, Lucía. Y Paola, tú también como egresada del programa, tú sí tuviste oportunidad de rotar, ¿no? Sí, justo fui parte del experimento porque yo entré en el 2021, entonces todavía nos tocó el primer año en línea. El año de clases fue en línea, pero era más por el tema como que se estaban volviendo a incorporar y a reacomodar las clases, los horarios, etcétera, las sedes. Pero ya tuve la oportunidad de tener pues todo el año de rotaciones sin ningún problema. Estábamos con el riesgo que del brote y que de la variante y todo esto, Mm, pero se logró, se logró rotar de manera súper. presencial. Adelante, continuemos, Paola. Perfecto. Brevemente esta preguntita que nos hacen de si se necesita alguna certificación en inglés para entrar. Ok, para el ingreso no, para el egreso sí. Durante los 2 años de la maestría deben de acreditar el idioma. Eso lo pueden hacer de manera institucional o bien a través de exámenes externos, ¿no? TOEFL, Cambridge, demás. Perfecto. Y nos preguntan, como penúltima, vaya pregunta, ¿cuentan con intercambios a nivel internacional? Si es el caso, ¿a partir de qué semestre se puede realizar? Súper. No es intercambio, vaya. Lo que se puede gestionar son rotaciones clínicas. Esto lleva tiempo, pero bueno, considerando que es hasta al tercer y cuarto semestre, es factible realizarlo, ¿no? Si hay alumnos que han tenido oportunidad de rotar en John Hopkins, es donde han tenido oportunidad de irse a rotar 1 o 2 meses, pero no es un intercambio académico, vaya, se hace la gestión de una rotación clínica propiamente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y por último, nos preguntan, ¿cuáles son las modalidades de titulación? Gracias. La manera en la que se titulan los alumnos se llama proyecto de titulación. Esto es un caso clínico que se recolecta de algunas de las prácticas clínicas o de los centros hospitalarios. El alumno realiza una revisión exhaustiva de la literatura y tiene que presentar 3 seguimientos de ese paciente en específico, el cual se defiende como si fuera pues una tesis ante un comité evaluador o de sinodales. También existe la posibilidad de titularse a través de una publicación científica. Sin embargo, al no ser este un programa de investigación, sino ser un programa profesionalizante, esto pues no es tan factible porque finalmente no están trabajando en una tesis a lo largo de los 2 años. De acuerdo, muchas gracias. Y pues bueno, con esta última pregunta damos cierre a este conversatorio. Pues muchas gracias a nuestras invitadas, a Alberto, al doctor Iván, por estar aquí, por su tiempo, por platicarnos sobre su experiencia. Muchas gracias. Las preguntas que no se pudieron responder, pues se les dará seguimiento para responderse en otro momento, mandarse las respuestas. Y les recuerdo que esta grabación podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, así como información al respecto en las redes sociales de la Escuela de Salud Pública de México. Pues muchas gracias, que tengan bonita noche y un gusto volverlos por aquí. Muchas gracias a Muchas todos gracias. por acompañarnos. Y los invito a que revisen la grabación porque muchas de las preguntas se fueron respondiendo a lo largo de esta sesión. Hasta Así pronto, es. buenas noches. Hasta luego.